Hola, pues vamos a continuar con los temas donde nos habíamos quedado. La forma de hacerlo pues va a ser a través de videos como este que les estoy grabando. No me van a estar viendo, solamente estarían viendo lo que estaría yo escribiendo en el pizarrón. Entonces ya habíamos introducido este tema que era el tema de espacios vectoriales. Ustedes tienen la definición en sus cuadernos para que le den una ojeada al último apunte que estuvimos checando. De todas formas, pues voy a recordar un poquito. Bueno, ustedes ahí tienen la definición de espacio vectorial. Un espacio vectorial pues es un conjunto equipado con 10 propiedades. En las 10 propiedades aparecen dos operaciones que tienen que estar definidas en un espacio vectorial. Una de ellas es que debemos de poder sumar dos vectores. Tiene que estar definida la suma de vectores. Y la otra debe de estar definida la multiplicación de un vector por un número. Vectores les vamos a llamar a todo elemento de un espacio vectorial le vamos a llamar vector. Entonces, si yo multiplico un vector por un número, el resultado me queda un nuevo vector. Eso es un espacio vectorial. Y por ahí creo que se los había mencionado, pero de todas formas aquí lo tenemos. Ejemplos de espacios vectoriales, pues básicamente los tres más importantes que vamos a estar trabajando en estos temas. Pues el más importante de todos, el espacio Rn. Bueno, el espacio de los reales, pues ya lo conocemos, es un conjunto de los números reales. El espacio R2 y R3, pues son con los que más hemos estado trabajando. Y R2 pues está formado por vectores con dos coordenadas, donde las dos coordenadas A1 y A2 son números reales. R3 pues es el espacio, R2 es el plano, R3 es el espacio, pues son vectores que tienen tres coordenadas, donde las tres coordenadas son números reales. Pues estos son los dos más importantes, los dos con los que hemos estado trabajando mayormente. Pero pues así podemos continuar. R4 pues está formado por cuatro coordenadas, vectores de cuatro entradas. R5 con vectores de 5 entradas y así continuamos. Entonces tenemos de forma bastante general el espacio Rn, que los elementos en Rn pues son elementos de esta forma. Los elementos en Rn son vectores que tienen n entradas, donde cada entrada tiene que ser un número real. Pues así lo vamos a denotar en notación de conjuntos. Entonces Rn pues está formado por vectores de n entradas, matrices de 1 por n. Y de hecho Rn pues podemos pensarlo como un caso particular del siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el espacio de matrices. El espacio de matrices de m por n. Los elementos, pues como su nombre lo dice, pues son matrices de m por n, donde todos los elementos de la matriz pues también son números reales. A ver, para verificar que estos dos efectivamente son espacios vectoriales, primero debemos de tener definida la suma de elementos en estos conjuntos, la suma de vectores. Los vectores en Rn son vectores de n entradas. Y sabemos que la suma de dos vectores de ese tipo, pues me queda otro vector de n entradas, así que en Rn está bien definida la suma. En el espacio de matrices en m sub m por n, en el espacio de matrices de m por n, también lo sabemos que si tenemos dos matrices de m por n y las sumamos, el resultado pues es otra matriz de m por n, puesto que la suma pues se hace entrada por entrada. Entonces en ambos está bien definida la suma de vectores. Y la multiplicación la multiplicación por escalar, es decir, la multiplicación por un número, sabemos que si multiplicamos un vector de n entradas o una matriz de m por n, si lo multiplicamos por un número, esa operación, por ejemplo, si tuviéramos este vector y lo multiplicamos por 2, pues entonces esa multiplicación se hace entrada por entrada.
tendríamos que multiplicar A1 por 2, A2 por 2, A3 por 2 y todos hasta A sub n por 2. Lo mismo si tomamos una matriz de m por n y la multiplicamos por 2, pues entonces en cada entrada hay que multiplicar por 2. Y por lo tanto el resultado que obtenemos en el caso de matrices pues es otra matriz de m por n. Entonces en ambos conjuntos pues están bien definidas la suma de vectores y la multiplicación por números reales, es decir, la multiplicación por escalares. Y bueno, ustedes tienen ahí las 10 propiedades, pues sería verificar que esas 10 propiedades se cumplan aquí. Por ejemplo, existencia de vectores ceros. Pues el 0 en Rn pues es el vector que está formado por n ceros. Y el 0 del espacio de matrices de m por n, pues es la matriz formada por puros ceros. Este de aquí pues sería el 0 del espacio de matrices. Otra propiedad, pues por ejemplo, la existencia de inversos aditivos. Que si yo tomo un vector, pues entonces debe existir otro vector, tal que al sumarlos me queda el 0 del espacio. Y entonces, por ejemplo, si aquí yo tuviera el vector de unos, pues entonces el inverso aditivo pues sería el vector de menos unos. De esa forma, al sumarlos, pues obtendría yo el 0 del espacio. De la misma forma en el espacio de matrices. Si por ejemplo tuviera yo la matriz formada por puros unos, pues entonces el inverso aditivo pues sería la matriz formada por puros menos unos. Entonces, y ese pues también es una matriz de m por n. Si por ejemplo en m por n, bueno, no, iba a mencionar la matriz identidad, pero la matriz identidad solamente pertenece a este espacio cuando m y n son iguales, cuando consideramos matrices cuadradas. Y si ese fuera el caso, pues entonces la matriz identidad pertenece al espacio. Y entonces el inverso aditivo a la matriz identidad, pues sería la matriz que en la diagonal principal tiene puros menos unos y todos los demás son ceros. Bueno, pues sería verificar las 10 propiedades. El tercer ejemplo de mayor importancia que vamos a considerar es el espacio de polinomios de grado n. Pues un polinomio, pues sabemos que los polinomios pues son funciones que son de esta forma. Y bueno, el grado de un polinomio pues es el mayor exponente. Entonces, por ejemplo, el polinomio 2 más 3x cuadrada menos x cúbica es un polinomio de grado 3, el mayor exponente es 3. Entonces este polinomio pertenece al espacio de polinomios de grado 3. Pero no solamente ahí, también pertenece al espacio de polinomios de grado 4. Y también pertenece al espacio de polinomios de grado 5. Y así, porque si nos vamos a la definición, bueno, quizás este nombre no sería totalmente correcto. No sería espacio de polinomios de grado n. Sería espacio de polinomios de grado menor o igual a n. ¿Sí? Porque es necesario que se presenten situaciones de este tipo. Por ejemplo, bueno, aquí yo estoy afirmando que sí es un espacio vectorial. Entonces, para que fuera un espacio vectorial, lo primero que debe de cumplir pues es que existan dos operaciones definidas. Que exista, bueno, en este espacio los vectores pues van a ser polinomios. Y entonces pues deben de estar definidas la suma y multiplicación por un número. Pero si tenemos dos polinomios y los sumamos, pues entonces el resultado es otro polinomio. Y si tenemos un polinomio y lo multiplicamos por un número,
pues el resultado sigue siendo un polinomio. Entonces está bien definida la suma y la multiplicación de polinomios. En este caso los vectores son polinomios. No sé, por ejemplo, si tuviéramos el polinomio 4 más 3x quinta menos 10x a la 10. Este aquí pues pertenece al espacio de polinomios de grado menor o igual que 10. O cualquier orden que se pertenecería al... Si tomamos n una potencia que sea mayor o igual que 10, pues entonces pasa la situación de arriba. Este polinomio pertenece al espacio de polinomios p sub 10, p sub 11, p sub 12, p sub 13, todos en adelante. Pero pensemos que está aquí. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, esta vendría siendo la propiedad, pues tal vez sería la propiedad 4, que es la que habla de... No, antes de esa, la existencia de identidad. En este espacio, ¿cuál sería el cero de este espacio? A ver, vamos a considerar que B es igual al espacio de polinomios de grado 10. Bueno, de grado menor o igual que 10. Entonces, la suma de dos polinomios de grado menor o igual que 10, pues da como resultado otro polinomio de grado menor o igual que 10. Por ejemplo, si tenemos 2x más 3x a la 10 y le sumamos otro vector de grado menor o igual que 10, x cúbica menos 2x a la novena, pues entonces el resultado nos queda 2x más x cúbica menos 2x novena más 3x a la 10. Y si este pertenecía al conjunto B, bueno, si este polinomio pertenecía a B y este polinomio también pertenecía a B, al espacio de polinomios de grado menor o igual que 10, también nos quedó como resultado que el resultado también pertenece al espacio de polinomios de grado menor o igual que 10. Entonces, eso va a pasar siempre. Suma de dos polinomios, pues va a ser otro polinomio, en este caso de grado menor o igual que 10. Si lo multiplicamos por algún escalar, si multiplicamos, digamos, por 7 medios, el polinomio 2x más 3x a la 10, pues entonces el resultado va a ser 7 medios por 2, sería 7x, y luego más 7 medios por 3 sería 21 medios de x a la 10. Y si este pertenece al espacio de polinomios de orden de grado menor o igual que 10, este de aquí también, si lo multiplicamos por un número real. Entonces efectivamente pues están definidas la suma de polinomios y multiplicación de un polinomio por otro vector. Y entonces preguntaba yo cuál sería el cero de este espacio. Pues el cero de espacio pues lo vamos a denotar así. El cero del espacio de polinomios lo vamos a denotar así. Pero vamos a ponerle así. Es una función. El cero del espacio de polinomios es una función, pero es la función que evaluada en cualquier número nos da igual a 0. Es decir, el cero del espacio es la función constante igual a 0. ¿Sí? Si lo grafican, pues la gráfica de esta función pues es el eje X. El eje X es la gráfica de la función constante igual a 0. Ese es el cero ese es el cero del espacio de polinomios. Y entonces, si yo tengo el polinomio 2 más 3x a la 10, este pertenece al espacio de polinomios de orden menor o igual que 10, entonces tiene que existir un inverso aditivo. Pues el inverso aditivo, pues como podríamos esperar, pues sería el menos 2x
menos 3x a la 10. Si este pertenece a B, pues este también pertenece al espacio de polinomios de orden menor o igual que 10. Y si a este le sumo yo este de aquí, nos va a quedar 0, que es el 0 del espacio. Entonces el inverso aditivo del polinomio 2x más 3x a la 10, pues es menos 2x menos 3x a la 10. ¿Sí? Bueno, no estoy haciendo la prueba formal. La prueba formal, yo pienso que podría confundirlos, pero simplemente estoy como que ejemplificando que sí se cumplirían las 10 propiedades. Bueno, entonces esto ya se los había comentado en clase, aunque de forma algo breve, ¿no? Pero entonces tenemos estos tres conjuntos, van a ser importantes, son los que vamos a estar trabajando en los siguientes temas. Bueno, entonces tenemos espacios vectoriales reales, Rn, el espacio de matrices de tamaño m por n y el espacio de polinomios de grado menor o igual a n. Bueno, siguiente tema, subespacios, que también ya lo habíamos introducido. Y yo les había dado este teorema. Bueno, les había yo dicho que un subespacio, pues era otro espacio vectorial que estaba contenido en... Bueno, vamos a decir que B era un subespacio vectorial de W, aquí como lo tenemos aquí. W es un espacio vectorial, espero que alcancen a notar el puntero que estoy usando. Entonces W es un subespacio vectorial de B. La definición era pues que B fuera otro espacio vectorial, pero que estuviera contenido en V. O sea que aunque B es el espacio grandote, y entonces W pues va a ser otro espacio, pero más pequeño que V. Bueno, para que esto se cumpla, pues es natural, las operaciones definidas en W pues deben de ser las mismas operaciones definidas en V. Nosotros siempre vamos a considerar las operaciones usuales. Bueno, pero esa era la definición. Este teorema nos da una caracterización, porque para probar que algo fuera un subespacio vectorial, pues primero tendríamos que probar que es un espacio vectorial, y entonces tendríamos que probar las 10 propiedades. Pero este teorema nos dice, no es necesario que pruebes las 10 propiedades, solamente tienes que probar 3 propiedades. Las 3 propiedades es, para empezar, el cero del espacio debe de pertenecer al que queremos probar que es un subespacio. Segundo, si tomamos dos elementos de W, pues entonces la suma también se tiene que quedar en W. Y tercero, si tomamos un elemento en W y tomamos K un escalar, es decir, tomamos K un número real, pues entonces al multiplicar cualquier elemento de W por un número real, el resultado también se tiene que quedar en W. Debe de pertenecer a W. Y entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí fue donde nos quedamos en clase. En clase, de hecho, ya les había dado un ejemplo. Un ejemplo de cómo probar que les había dado un W y un V. Bueno, les había dado un W y el ejemplo era probar que ese W era un subespacio vectorial de R3. Pues vamos a continuar ahí. Vamos a tener varios ejemplos y tenemos que determinar si el W que tenemos aquí escrito pues es un subespacio vectorial del B. Entonces, primer ejemplo, W, pues aquí espero que no tengan problemas, pues estamos usando notación de conjuntos.
Entonces W está formado, los elementos de W son de esta forma, son pares ordenados, son vectores de dos coordenadas. Dos vectores de dos coordenadas que tienen que cumplir esta ecuación. Los elementos de W son pares ordenados x, y, tal que 2x menos 3y es igual a 0. Y como sus elementos pues tienen dos coordenadas, pues tiene sentido que investiguemos si es un subespacio vectorial de R2. Entonces, para probar que sí es un espacio vectorial, en el ejemplo 1 sí es un subespacio vectorial. Y entonces para probar que sí es un espacio vectorial tenemos que probar estas tres propiedades. Entonces, primero tenemos que probar que el cero del espacio pertenece a W. En nuestro espacio aquí es R2 y el cero del espacio R2 pues es el vector que tiene dos ceros. Y entonces primero tenemos que verificar si el vector que tiene dos ceros pertenece a W. Y pues eso sí lo cumple. O sea, el vector de dos ceros, que es el cero del espacio, sí pertenece a W. Ya que, bueno, a ver, nada más para que les quede un poquito claro, como qué tipo de elementos pertenecen a W. Por ejemplo, el par 1,3 pertenece a W, pues tendríamos que verificar si cumple esta propiedad de aquí. 2 por 1 menos 3 por 3 nos da igual a 0. Pues 2 por 1 es 2, 3 por 3 es 9 y 2 menos 9 no es igual a 0. Entonces este de aquí no se cumple y por lo tanto este elemento no pertenece a W. Pensemos por ejemplo en el menos 2,3. Otro, menos 2, menos 1. La pregunta es si pertenece a W. Pues otra vez tenemos que verificar si se cumple esta ecuación. 2 por menos 2 y luego menos 3 por menos 1 es igual a 0. Pues esto de aquí es menos 4, este de aquí sería más 3 y menos 4 más 3 no da 0, falla esto de aquí y por lo tanto menos 2, menos 1 no pertenece a W. ¿Cuál sería un elemento que sí pertenezca a W? No sé, por ejemplo el 0, no, otro. El 3,2. Ese sí pertenece a W, porque 2 por 3 menos 3 por 2, eso sí es 0. Y entonces como sí se cumple esta ecuación, pues el 3,2 sí pertenece a W. Por ejemplo, si el 1, ¿cuánto tendría que valer la segunda coordenada para que este par ordenado sí pertenezca a W? Pues si el x vale 1, aquí nos quedaría 2. Y entonces para que 2 menos 3y sea igual a 0, pues entonces 2 tiene que ser igual a 3y y entonces y tiene que ser igual a 2 tercios. 2 por 1 menos 3 por 2 tercios sí nos da 0. Entonces estos dos vectores sí pertenecen al W, mientras que estos dos no pertenecen. Bien, entonces nomás para que comprendiéramos un poco de cuáles son los elementos que pertenecen a este espacio. Pero ahora sí nos vamos con la prueba. Entonces preguntaba yo si el 0,0 pertenece a W. Sí, sí pertenece, ya que 2 por 0 menos 3 por 0 sí es igual a 0. Ahora, segunda propiedad. Tenemos que probar que si W1 y W2 pertenecen a W, pues entonces la suma de W1 más W2 también pertenece a W. Entonces, nos tenemos que tomar dos elementos en W. Vamos a tomar un par ordenado x1,1, y1.
Y vamos a tomar x2, y2 que pertenezcan a W. ¿Qué significa que pertenezcan a W? Pues que satisfacen esta ecuación. Entonces, tendríamos que 2 por x1 menos 3 por y1 es igual a 0. Y al mismo tiempo que 2 por x2 menos 3 por y2 es igual a 0. Y entonces, lo que queremos saber, nos estamos preguntando si la suma de x1 con y1 más x2 con y2 pertenece a W. Pero de las operaciones de vectores que conocemos, pues la suma de estos dos vectores es x1 más x2, y1 más y2. Hacemos la suma entrada por entrada. Y queremos ver si este pertenece a W. Y para que este pertenezca a W, pues 3 veces por la primera coordenada, no, 2 veces la primera coordenada menos 3 veces la segunda coordenada, sí nos tiene que dar igual a 0. Y entonces pues es lo que estamos estudiando. Entonces, por eso tenemos que checar cuánto es 2 por la primera coordenada, que sería x1 más x2, y luego menos 3 por la segunda coordenada, que sería y1 más y2. Queremos que eso sea igual a 0. Entonces, pues haciendo la operación, esta de aquí es 2x1 más 2x2 y luego menos 3y1 menos 3 por y2. Y esto es igual, vamos a agrupar unos términos. Vamos a tomar el 2x1 y vamos a tomar el menos 3y1. Y luego agrupamos los otros dos términos, 2x2, y luego le agrupamos el menos 3y2. Pero entonces, de arriba, de esta parte de aquí, pues teníamos que 2x1 menos 3y1 era 0, y que 2x2 menos 3y2 también es 0. Y 0 más 0, pues es 0. Me quedé sin espacio. Voy a agrandar las páginas. A ver. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Ah, me equivoqué de tamaño. Ya tengo más espacio. A ver, entonces continuamos. Entonces nos quedó que 2 por x1 más x2 y luego menos 3 por y1 más y2 sí nos dio 0. Y entonces, conclusión, esto prueba que el vector que tiene como primera coordenada x1 más x2 y que tiene como segunda coordenada y1 más y2 sí pertenece a W. Entonces ya se cumplió la primera propiedad. El 0 del espacio sí pertenece a W. Segunda propiedad, si nos tomamos dos elementos en W, pues entonces la suma de esos dos vectores pues también pertenece a W. Ya se cumplió la propiedad 1, el inciso 1 y el inciso 2 del teorema. Nos falta checar la propiedad 3. La propiedad 3 nos dice que si tomamos un vector en W y un número real,
pues entonces la multiplicación de ellos también va a pertenecer a W. Entonces, para checar la primera parte, nos tomamos un par ordenado que esté en W y un número real. ¿Qué significa que el par ordenado x, y pertenezca a W? Pues que satisface la ecuación 2x menos 3y igual a 0. Entonces ahora, para que se cumpla el inciso 3, tenemos que probar este de aquí, que K por W pertenece al conjunto W. Es decir, ahora tenemos que probar que K multiplicado por x, y pertenece a W. Pero por las operaciones de vectores multiplicada por un número, sabemos que este de aquí es igual al vector K por x, K por y. Y queremos que ese pertenezca a W. Y para que este pertenezca a W, pues 2 veces la primera coordenada menos 3 veces la segunda coordenada tiene que ser igual a 0. Y entonces por eso estudiamos cuánto es 2 por la primera coordenada y luego menos 3 por la segunda coordenada. Y queremos que eso sea igual a 0. Entonces, pues esto de aquí nomás es 2 por K por x1 menos 3 por K por y. No, aquí no hay x1. 2 por kx menos 3 por ky. Y entonces, aquí tenemos dos términos. Los dos términos tienen un factor en común. Podemos factorizar k. Y factorizando k quedaría k por 2x menos 3y. Ahora, pero usando esta de aquí, teníamos que 2x menos 3y es igual a 0. Pues entonces esto de aquí es k multiplicado por 0. Y cualquier número multiplicado por 0, pues nos da 0. Sí se cumplió la ecuación. Y entonces eso implica que el vector que tiene como primera coordenada K por x1 y que tiene como segunda coordenada, otra vez no y1, el vector que tiene como primera coordenada K por x y que tiene como segunda coordenada K por y, este sí pertenece a W y por lo tanto se cumplen los incisos 1, 2 y 3 del teorema, y entonces la conclusión pues es que este W sí es un espacio vectorial de R2. Bueno, aquí se me borró algo. Bueno, este tema es algo abstracto. Hubiera querido dárselos en persona. Pero por favor traten de captarlo lo más que puedan. Y si les quedan algunos detalles, pues mientras sean pocas las dudas que queden, vamos a estar bien. Porque esta parte pues es como que de lo más teórico que vamos a ver. En los siguientes temas, pues vamos a hacer vamos a seguir trabajando con estos de aquí, pero pues ya es algo más metódico, ya es algo menos abstracto. Algo que sí podemos hacer porque nada más lo van a relacionar con cosas que ya hemos hecho para el primer parcial. Entonces, pues aquí pues hay que tratar de entender lo máximo posible. Y por eso voy a hacer muchos ejemplos. Pues voy a hacer muchos ejemplos, pues ustedes vean el video, vean los ejemplos que sean necesarios. Pero aquí voy a hacer muchos ejemplos, entonces va a ser un video, pues yo creo un poquito largo. El siguiente ejemplo, vamos a considerar este W en el espacio R2. Entonces tenemos el conjunto W formado por los pares ordenados x, y, tal que 3x menos 2y es igual a 5. Es parecido al anterior,
Sin embargo, este de aquí ya no es espacio vectorial. Para que fuera espacio vectorial, pues lo primero que tenemos que checar es si el cero del espacio pertenece a W. Y para que pertenezca a W, tendríamos que cumplir si se cumple esta condición. Si 3 veces la primera coordenada menos 2 veces la primera coordenada, la segunda coordenada, tenemos que ver si esto es igual a 0. Ahora nada más lo estoy escribiendo. Estamos viendo si el 0,0 si pertenece a W. Si sí perteneciera a W, pues entonces cumpliría esta ecuación. Tendríamos que 3 por la primera coordenada y luego menos 2 por la segunda coordenada fuera igual a 5. Sin embargo, 3 por 0 menos 2 por 0 no es igual a 5, es diferente de 5. Por lo tanto, el 0,0 no pertenece a W. Y entonces ya falló la primera propiedad de subespacio. El 0 del espacio R2 no pertenece a W. Y entonces la conclusión es, por lo tanto, W no es subespacio vectorial. No es subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Probar que algo no es subespacio, pues es mucho más sencillo de probar que sí es subespacio. Inciso 3. Tenemos que W está formado por los pares ordenados que satisfacen esta ecuación, x² más 2y menor o igual a 4. El espacio, pues otra vez es R2. Entonces, primero tendríamos que checar si el 0,0 pertenece a W. El 0,0 pertenece a W, pues tendríamos que ver si 0 elevado al cuadrado más 2 por 0 es menor o igual que 4. Y como esto sí es verdad, pues entonces esto sí sería verdad. Y entonces el inciso 1 sería verdad. Pero ¿qué pasaría con la segunda y tercera propiedad del teorema? Por ejemplo, a ver, el 0,1 sí pertenece a W. El 0,1 sí pertenece a W. Pero si multiplicamos el vector 0,1, lo multiplicamos por 10. Multiplicar por 10 el vector 0,1, pues produce el vector 0,10. Y entonces pregunta, ¿el 0,10 sigue perteneciendo a W? Pues la respuesta es no, porque 0 elevado al cuadrado, al sustituir en la ecuación, 0 elevado al cuadrado más 2 veces la segunda coordenada, 10, eso nos quedaría, déjenlo escribo, pero voy a borrar este de aquí. Estamos probando que en el inciso 3 W no es un subespacio vectorial de R2. Y para eso, queremos ver si el 0,10 pertenece a W. Pues se tendría que cumplir la desigualdad 0 elevado al cuadrado más 2 veces por la segunda coordenada que fuera menor o igual que 4. Pero esto no es verdad porque esto nos quedaría 20 menor o igual que 4. Y entonces esto falla y por lo tanto este de aquí falla. Entonces este de aquí no pertenece al conjunto W. Y entonces si nos vamos, en el teorema, la tercera propiedad del teorema, esta tercera propiedad decía que si tenemos un vector que sí está en W y lo multiplicamos por cualquier número real, el producto se debe de seguir quedando en W. Pero aquí ya tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de un vector que sí está en W, pero que si lo multiplico por 10, ya no está en W. Y entonces está fallando la tercera parte del teorema. Y entonces, como falla alguno de los tres incisos,
Entonces podemos concluir, por lo tanto, este W tampoco es espacio vectorial, es subespacio vectorial. Subespacio vectorial de R2. Entonces tampoco fue. Falló alguno de los tres incisos. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo, ahora estamos en R3. W está formado por vectores con tres coordenadas, vectores x, y, z, que cumplen esta ecuación, 4x menos 2y más 7z sea igual a 0, pero ahora nuestro espacio es R3. Queremos estudiar si este W es un subespacio de R3. Estamos trabajando con vectores de tres coordenadas. Entonces, otra vez lo primero que tendríamos que checar es si el 0, 0, 0, porque el vector de tres ceros pues es el 0 del espacio R3, tendríamos que checar si este de aquí pertenece a W. Y para que este pertenezca a W, pues entonces tendría que cumplirse esta ecuación. Sin embargo, notemos, a ver, si sustituimos, o sea, si x vale 0, y vale 0 y z vale 0, y sustituimos en esta ecuación, nos quedaría 4 por 0 menos 2 por 0 más 7 por 0. La pregunta es si es igual a 5. Pues no, está claro que no es igual a 5, es diferente de 5. Y entonces, como al sustituir x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 en la ecuación no se cumplió, pues entonces concluimos que el vector de ceros no pertenece a W. Y entonces está fallando la propiedad 1 del teorema. Como el vector de ceros, como el cero del espacio no pertenece a W, pues entonces podemos concluir que este W tampoco es subespacio vectorial. Bueno, pero en este caso no es subespacio vectorial de R3. Vamos con un siguiente ejemplo. Pues este ejemplo es bastante parecido al anterior. Bueno, es bastante parecido al inciso 3. Primero checaríamos si el vector de ceros pertenece a W, pero al sustituir x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, nos quedaría en la ecuación, en la desigualdad nos quedaría 0 menor o igual que 9. Y como 0 sí es menor o igual que 9, pues entonces el vector de 0 sí pertenece a W. Y entonces, pues ahí no estaría fallando. Pero pasa una situación parecida a lo que hicimos en el inciso 3. Notemos que el vector 1, 0, 0, este vector sí pertenece a W, porque si sustituimos x igual a 1, y igual a 0 y z igual a 0, pues entonces esto produciría 0 menor o igual que 9. Y como 0 sí es menor o igual que 9, pues entonces el vector 1, 0, 0 sí pertenece a W. Pero no sé, si multiplicamos este vector, el 1, 0, 0, vamos a multiplicarlo, no sé, digamos por 20. Si lo multiplicamos por 20, pues 20 veces el vector 1, 0, 0, pues es el vector 20, 0, 0. Y si sustituimos, y la pregunta es si este pertenecerá a W. Si sustituyéramos, a ver, aquí al sustituir nos quedó 0 menor o igual que 9, y como sí es verdad, pues entonces este sí pertenecía a W. Pero ahora, para verificar si este pertenece a W, al sustituir en la desigualdad nos quedaría, bueno, y cuadrada y z cuadrada pues desaparecen, son ceros,
Pero x cuadrada, si x vale 20, 20 al cuadrado nos produciría 400. Al sustituir en la desigualdad nos produciría 400 menor o igual que 9. Y como esto no es verdad, pues entonces este vector no pertenece a W. El vector 20,0,0 no pertenece a W. Y entonces otra vez falla el inciso 3 del teorema. Tenemos un vector que sí pertenece a W, pero que si lo multiplico por algún número escalar, si lo multiplico por algún número real, pues entonces ya no pertenece a W. Y por lo tanto, como falla uno de los tres incisos del teorema, podemos concluir, por lo tanto, que W no es subespacio vectorial. No es subespacio vectorial, en este caso de R3. Bien. Continuamos con más ejemplos. Igual en R3, pero ahora bueno, W es el espacio, está formado por vectores de 3 coordenadas, donde las 3 coordenadas tienen que satisfacer esa ecuación. X más 2y menos z igual a 0. En este ejemplo, sí va a ser un subespacio vectorial. Ahorita les digo cómo vamos a detectar. ¿Cómo vamos a detectar si, bueno, al menos cuando estamos trabajando en R2 o en R3, en estos casos pues es fácil detectar cuando un conjunto sí es espacio vectorial o cuando no es espacio vectorial. Más adelante les digo cómo detectar cuál sí es y cuál no es. Y eso lo vamos a hacer apoyados en el programa GeoGebra. Pero por ahorita les digo, ese aquí sí es. Y entonces tenemos que demostrar que sí es. Tenemos que probar las tres propiedades del teorema. La primera propiedad es que el cero del espacio sí pertenezca a W. Y eso se va a cumplir. Porque si sustituimos x por 0, y por 0 y z por 0, o sea, ¿cuánto es 0 más 2 por 0 menos 0? Pues esto de aquí sí es 0. Y entonces como sí se cumple, entonces el vector de 0,0,0 sí pertenece a W. Entonces se cumple el inciso 1 del teorema. Por favor, las notas que sean necesarias, pues háganlas en su cuaderno. Pasen estos apuntes a su cuaderno. Y entonces, pues aquí el teorema, pues yo estoy asumiendo que ustedes lo tienen escrito en su cuaderno. Y entonces cuando yo menciono el teorema, pues ustedes voltean a ver qué dice el teorema, ¿no? Entonces el inciso 1, el cero del espacio sí pertenece a W. Segunda propiedad, nos tenemos que tomar dos elementos del conjunto de W y tenemos que probar que la suma también pertenece. Y la demostración pues es bastante similar a la que hicimos en el inciso 1. Así que espero que la tengan anotada en su cuaderno para que le estén comparando esta demostración con la demostración del inciso 1. Para que noten que va a ser la misma demostración, nada más con pequeñas modificaciones. Entonces primero nos tomamos dos vectores en W. Nos tomamos un paraordenado x,1, x sub 1, y1, z1. Y también nos tomamos x sub 2, y sub 2 y z sub 2. Nos tomamos dos elementos en W. Nos tomamos dos elementos en W. Y entonces tenemos que demostrar que la suma pues también pertenece a W. Pero traducción. ¿Qué significa que el par x1, y1, z1 pertenece a W? Pues que satisface la ecuación x1 más 2 por y1 más z1 es igual a 0.
¿Y qué significa que el x2, y2, z2 pertenece a w? Pues que x2 más 2 por y2 más z2 es igual a 0. Y entonces, como queremos probar que la suma de estos dos vectores pertenece a w, pues tenemos que estudiar cuánto es 2 por la primera coordenada, que sería x1 más x2. No, ese 2 no es. A ver, estamos sustituyendo aquí. Entonces la primera coordenada aquí sería x1 más x2 en la suma. Luego más dos veces la segunda coordenada. La segunda coordenada sería y1 más y2. Y luego menos la tercera coordenada. La tercera coordenada sería z1 más z2. Queremos ver cuánto es esto. Y tenemos que probar que nos debe de quedar igual a 0. Entonces, pues hacemos aquí las operaciones. Quitando los paréntesis, nos queda x1 más x2 más 2y1 más 2y2 menos z1 menos z2. Y entonces agrupamos. Vamos a agrupar el x1 con el más 2y1 y con el menos z1. Y luego agrupamos los otros tres. x2 más 2y2 menos z2. Y de acuerdo a este renglón de aquí, aquí tengo yo otro ejemplo, pero lo vamos a desplazarlo más para abajo. Entonces, usando este renglón que tenemos aquí arriba, pues tenemos que x1 más 2y1 menos z1, pues eso es 0. Y luego x2 más 2y2 menos z2 también es 0. Y 0 más 0, pues es 0. Lo que significa que al sustituir, que si sustituimos en esta ecuación de aquí arriba, x más 2y menos z igual a 0, si sustituimos por x igual a x1 más x2, y igual a y1 más y2 y z igual a z1 más z2, sí satisface la ecuación. Y entonces, como conclusión, esto lo que prueba es que el vector x1 más x2 y y1, bueno, coma, y1 más y2, coma, z1 más z2, sí pertenece a w. Pero este vector, pues es la suma de los dos vectores que nos habíamos tomado. Así que ya tenemos, o sea, ya se cumplió el inciso 1 del teorema, se cumplió el inciso 2 del teorema, nos falta probar el inciso 3. La tercera parte del teorema nos dice, nos tenemos que tomar un vector que esté en w y nos tenemos que tomar un número real cualquiera. Y tenemos que probar que al multiplicar k por el vector x, y, z, pues sigue perteneciendo a w. Bueno, ¿qué significa que el par x, y, z pertenezca a w? Pues que satisface la ecuación. La ecuación x más 2y menos z. X más 2y menos z sí es igual a 0. Y entonces queremos probar que k por el vector x, y, z pues pertenece a w. Y para eso tenemos que ver si k por x, que sería la primera coordenada, luego más dos veces la segunda coordenada, y luego menos la tercera coordenada, tenemos que ver si esto es igual a 0. Pues estos paréntesis no están haciendo nada. Esto es igual que k por x más 2 por ky menos k por z. Y en estos tres términos, pues tenemos factor común acá. Entonces lo mismo que k
por x más y menos z. Pero usando este renglón de aquí, lo que está entre paréntesis es 0. Entonces esto es de aquí es k multiplicado por 0. Y k multiplicado por 0 pues siempre nos va a dar 0. Entonces al sustituir en la ecuación x más 2y menos z, sí nos queda igual a 0. Sustituimos en la ecuación, sí nos queda igual a 0. Y entonces con esto concluimos que el vector k por x, k por y, k por z sí pertenece a w. Pero este es el resultado de multiplicar el k por el vector que habíamos tomado. Entonces se cumple el inciso 3 del teorema. Si multiplico un vector de w por un escalar, sí se cumple el teorema. Y entonces podemos concluir que w sí es un subespacio vectorial. En este caso de R3. Esa es la conclusión. W sí es un subespacio vectorial de R3. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos este de aquí. A ver, en este siguiente ejemplo, nada más para que entendamos de manera, pues entendamos qué nos está diciendo este W. W está formado por vectores de 3 coordenadas, donde la primera coordenada es de la forma 2t menos 1, la segunda coordenada es de la forma 3t y la tercera coordenada siempre va a valer 4. Entonces, por ejemplo, el vector 5,2,7, este no pertenece a W, ya que la tercera coordenada no es igual a 4. Este no pertenece a W. Y el vector 3,4,9 pertenece a W. Ay, se me movió. A ver, pregunta, ¿el 9,3,4 pertenece a W? Ya le escribí, no pertenece. A ver, preguntas, ¿pertenece a W? Pues cumple que la tercera coordenada sí es igual a 4. Pero entonces tendría que cumplir que la primera coordenada sea de la forma 2t menos 1 y que la tercera coordenada sea de la forma 3t. Si esta segunda coordenada, si este 3 fuera de la forma 3 por t, pues eso implicaría que el t tiene que ser igual a 1. Y entonces la primera coordenada para este t, pues tendría que ser igual a 2t menos 1. Pero si t vale 1, 2t menos 1 no es 9. 2t menos 1 sería 2t menos 1 sería igual a 1 y 1 no es igual a 9 y entonces falla la primera coordenada. Este no pertenece a W. Bueno, esos son algunos ejemplos. Tenemos dos pares ordenados, dos vectores que no pertenecen a W. Ejemplos que sí pertenezcan a W, pues aquí lo que tenemos es algo que ya hemos usado bastante. El W lo estamos escribiendo en forma paramétrica. Este de aquí indica que t es un parámetro. Y que los vectores que están en W, pues entonces x es de la forma 2t menos 1, y es de la forma 3t,
y z siempre va a valer igual a 4. Entonces es algo que ya tenemos bien trabajado. Tenemos el W escrito en forma paramétrica. Y entonces si t fuera igual a 0, al sustituir en esta formulita 2t menos 1, 3t y 4, pues eso produce el vector menos 1, 0, 4. Ese sí pertenece a W. Y si t vale igual a 1, pues entonces ahora produce el 1, 3, 4. Este pertenece a W. Y si t fuera igual a menos 10, pues entonces ahora produciría 2 por menos 10 sería menos 20. Y luego menos 1, menos 21. Segunda coordenada 3 por t sería menos 30. Tercera coordenada siempre debe de valer igual a 4. Entonces ese de ahí también pertenece a W. Entonces podemos tomar a t cualquier número que queramos. Y entonces eso va a generar un número que pertenece, esto genera un vector que pertenece al vector W. ¿Sí? Entonces nomás es para que entendamos quién es W. Pues W es algo que ya hemos estado trabajando bastante. Pues esta representación de W pues es como las anteriores, solamente que en las anteriores pues estaba dado a través de la ecuación, a través de una ecuación no paramétrica. Pero en el inciso 7, pues está dado a través de una ecuación, pero a través de una ecuación paramétrica. Bueno, voy a borrar esto de aquí, ya para contestar el ejercicio, ver si efectivamente W sí es un subespacio vectorial de R3. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y también voy a borrar esto. Y entonces, W será subespacio vectorial de R3. Pues hay que checar las tres propiedades del inciso y la primera propiedad sería que si el cero del espacio pertenece a W. Bueno, creo que podemos observar muy directamente que el cero del espacio no pertenece a W. Y la razón es muy sencilla. No pertenece a W, ya que la tercera coordenada no es igual a la tercera coordenada del conjunto W, que tiene que ser 4. 0 es diferente de 4. Como 0 es diferente de 4, pues entonces el vector de ceros no pertenece a W. Y entonces, conclusión, W no es subespacio vectorial de R3. ¿Sí? Voy a escribir aquí un ejemplo extra, bastante parecido, porque en los que sigue pues cambio, en los siguientes pues estoy cambiando en los siguientes cambiamos a otro tipo de ejemplos. Entonces vamos a considerar el vector W formado por t menos s, s y t más 1, donde s y t son números reales. S y t son números reales. Otra vez estamos trabajando en R3. Bueno, si se fijan, pues es un ejemplo parecido al anterior, solamente que ahora tenemos dos parámetros. Los parámetros S y parámetro T. Y entonces, pues X, Y y Z pues están dados en forma paramétrica. Y entonces, pues pregunta, ¿este aquí será un subespacio vectorial de R3? La pregunta es, el 0,0 a ver, vamos a trabajar hipotéticamente.
Si el 0,0,0, si sí perteneciera a W, entonces pues sería de la forma t menos s, s, t más 1. Si sí perteneciera a W, el 0,0,0 sería de la forma t menos s, s, t más 1. Y comparando coordenada con coordenada, entonces tendríamos, comparando las segundas coordenadas, tendríamos que s es igual a 0. Y si s es igual a 0, pues entonces la primera coordenada, bueno, dejen escribo las tres. Tendríamos como que un sistema de ecuaciones. Como que t menos s tiene que ser igual a 0, s tiene que ser igual a 0 y las terceras coordenadas t más 1 tiene que ser igual a 0. Pero usando este de aquí, como s fuera igual a 0, pues entonces usando la primera línea, pues tendríamos que t sería igual a s, pero s fuera igual a 0. Y entonces t vale 0. Y entonces de la tercera ecuación, si s vale 0 y s vale 0, pues entonces, no, de la primera ya obtuvimos, déjenla escribo aquí un poquito más separado. A ver, de la primera ecuación tendríamos que t es igual a s. Pero como s vale 0, pues entonces t vale 0. Y entonces ahora sustituyendo en la tercera ecuación, como t vale 0, pues entonces t más 1. Entonces t más 1 es igual a 1. Lo que estamos viendo es una inconsistencia. No, a ver, de la tercera ecuación, si despejamos t tendríamos que t es igual a menos 1. Pero este de aquí es una contradicción. Es una contradicción porque por un lado obtenemos que t tendría que ser igual a 0 y por otro lado tendríamos que tener que t es igual a menos 1. Entonces eso significa que esto es falso. El 0,0,0 no puede ser de la forma t menos s, s, t más 1 y por lo tanto el 0,0,0 no pertenece a W. Entonces, conclusión. Como obtuvimos una contradicción, la conclusión es que el 0,0 no pertenece a W y entonces pues W no es subespacio vectorial, no satisfació el inciso 1 del teorema. No es subespacio vectorial de R3. Bien. Otros ejemplos, para ahora ejemplos de matrices. A ver, este W, los elementos en W son matrices de tamaño 2 por 2. De la forma, la primera entrada, la entrada 1,1 vale A, la entrada 1,2 vale menos A, la entrada 2,1 vale A cuadrada y la entrada 2,2 vale 1. Donde A pues es un número real. Aquí lo que estamos haciendo pues es representar, como en los ejemplos anteriores, lo que estamos haciendo es trabajar con A, un parámetro. A es un parámetro que va a generar a todos los elementos que pertenecen a W. A ver, nomás para que entendamos un poco, si A vale 0, al sustituir en esta fórmula de aquí, obtendríamos la matriz 0, 0, 0, 1. Y entonces este pertenece a W. Si A vale 1, pues entonces ahora genera la matriz de 2 por 2, 1, menos 1, 1 y 1. Entonces este de aquí pertenece a W.
si A vale menos 3, si A vale menos 3, pues genera la matriz menos 3, 3, 9 y 1. Ese de aquí pertenece a W. Y así, si A vale pi, pues entonces la matriz pi menos pi cuadrada y 1 si pertenece a W. Ejemplos de matrices que no pertenezcan a W, pues por ejemplo el 2, 7, 0, 1, pues este no pertenece a W. ¿Por qué no pertenece a W? Porque si aquí es 2, pues entonces aquí tendría que ser menos 2. Si tengo yo el 4 y tengo yo aquí menos 4, pero luego aquí pongo menos 1,1, pues este tampoco pertenece a W, porque las primeras dos sí serían de la forma A menos A, pero entonces este de aquí de abajo tendría que ser de la forma A cuadrada. Entonces para que sí perteneciera, tendría que ser aquí abajo 16. Pero como no es 16, pues este no pertenece a W. Y otro ejemplo, el 2 menos 2, no, 2 menos 2, 2 menos 2, 4 y 5. Pues este tampoco pertenece a W, porque los primeros tres sí cumplen las propiedades. Si A vale 2, pues entonces este es A, este es menos A, este es A cuadrada, pero este 5 tendría que ser igual a 1. Y como 5 no es igual a 1, pues entonces esta matriz tampoco pertenece a W. ¿Sí? Entonces, nomás es para que entendamos quién sería W. Bueno, pero ahora sí, entonces nos vamos a responder si... Nos vamos a responder el ejercicio. Si W sí es un subespacio vectorial. En este caso, el espacio de matrices de 2×2. Y yo creo que ya visualizaron la respuesta. Lo primero que tendríamos que checar es si el vector de ceros pertenece a W. Pero en este caso, el cero del espacio, pues es la matriz de ceros. A ver, notemos que a la matriz de 0,0,0,0 ¿pertenece a W? Pues no pertenece a W, porque la entrada 2,2 tendría que ser igual a 1. Entonces este no pertenece a W, ya que 0 es diferente de 1. No satisface la condición para la cuarta coordenada. Y por lo tanto, la matriz de ceros, el cero del espacio, no pertenece a W. Entonces ya falló el inciso 1 del teorema. Y por lo tanto podemos concluir que W no es subespacio del espacio de matrices de 2×2. Siguiente ejemplo. Pues es bastante parecido al anterior, pero ahora tenemos dos parámetros. Entonces, por ejemplo, matrices que sí pertenezcan a W, pues si tomamos A igual a 1 y B igual a 2, pues entonces esto va a generar la matriz. A ver, en la primera entrada tiene que ser A, 1. La segunda entrada, 1 más 3, 4. La entrada 2, 1 tiene que ser 0. La entrada 2,2 tiene que ser igual a B, vale 2. La entrada 3,1 tiene que ser igual a 1 y la entrada 3,2 tiene que valer 0. Entonces este pertenece a W. Si A vale menos 1 y B vale menos 5, pues entonces esto genera la matriz menos 1 más 3 serían 2.
y luego 0, menos 5, 1 y 0. Este también pertenece a W. Pero una matriz que no pertenezca a W, pues sería por ejemplo el 1,1, 0, 2, 1, 0. Este no pertenece a W. ¿Por qué no pertenece? Porque las primeras dos valores, si el primero es A, pues el segundo debe de ser el primero más 3. Entonces si aquí la primera entrada es 1, pues entonces la segunda entrada a fuerzas tendría que ser 4. Y como no es 4, pues no pertenece a W. O si tenemos la matriz 1,4, 0, 7, 2, menos 1, pues este tampoco pertenece a W, porque de hecho hay dos fallas. En el tercer renglón, pues debe ser de la forma 1, 0. Pero aquí es de la forma 2 menos 1. Entonces por eso pues no pertenece a W. Entonces, nomás para entender un poquito el W, vamos a borrarlo y entonces ahora sí a responderle el ejercicio. Entonces, ¿W es subespacio vectorial? Pues no, de entrada ya vemos. A ver, el cero del espacio es la matriz de ceros, matriz de 3 por 2. Nada, nomás de cómo no quedó bien. Notemos que esta matriz de 0 no pertenece a W, ya que, ¿cuál es la falla? Pues por ejemplo, una de las fallas tiene de hecho dos fallas. Primera falla, A tendría que ser igual a 0. Y entonces A más 3, pues aquí tendría que ser un 3. Y entonces eso falla. Pero la otra falla, pues es que la entrada 3,1, pues tendría que ser igual a 1. Pero en nuestro caso es igual a 0. Entonces, vamos a decir ya que 0 es diferente de 1. Entonces, es una falla. Bueno, para evitar un poco de confusión vamos a escribirlo un poco más exacto, ya que en la entrada 3,1 tenemos que 0 es diferente de 1. No se cumplió la condición para la entrada 3,1. En la entrada 1,2 pues también sería otra justificación, porque pues A tendría que valer 0 y entonces en la entrada 1,2 pues no se cumple que 0 más 3. Bueno, la segunda entrada pues tendría que ser 3. Entonces hay dos fallas. Bueno, entonces ya el cero del espacio no pertenece a W y entonces conclusión, W no es subespacio vectorial. En este caso estamos en el espacio del espacio de matrices de 3 por 2. Bien. Siguiente ejemplo. El espacio de matrices de la forma A menos A, B y menos B. Bueno, este ejemplo sí es un espacio vectorial. Y para hacer la prueba de que sí es un espacio vectorial, pues tendríamos que probar los tres incisos. Entonces, pues para probar que sí es un subespacio vectorial, tenemos que checar que se cumplan los tres incisos del teorema. Entonces, primera propiedad, tenemos que checar que la matriz de ceros sí pertenece a W. A ver.
notemos que la matriz, el 0 del espacio, el 0,0, esto va a ser igual a menos A, B, menos B. La matriz de ceros pues va a ser de esta forma. Para que esto sea verdad, pues tenemos que dar el valor de A y el valor de B. Entonces, la matriz de ceros pues es matriz de esta forma. Si A es igual a 0 y B es igual a 0. Por lo cual, la matriz de ceros sí pertenece a W. Entonces se cumple el inciso 1. Inciso 2. Tenemos que tomar dos elementos en W. Entonces deben ser de la forma menos A1, A1, B1 y menos B1. Para que pertenezca a W. Una y otro debe ser de la forma menos A2, B2, menos B2. Deben ser de estas formas para que sí estén en W. Y entonces ahora queremos ver si la suma de estas dos matrices sigue perteneciendo a W. Pero ¿cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma de la matriz menos A1, B1 menos B1? Sumándole la matriz menos A2, B2 y menos B2. Pues sabemos que la suma de matrices pues es entrada por entrada. Entonces esto es menos A1 menos A2, luego A1 más A2 y luego B1 más B2 y luego menos B1 menos B2. Y queremos saber si este pertenece a W. Y para que sí pertenezca a W, pues debe de ser de la forma menos A, en el primer renglón. Pues notemos que el primer renglón de esta matriz lo podemos escribir. La entrada 1,2, pues eso es A1 más A2. Pues entonces la entrada 1,1 pues es menos A1 más A2, factorizando el signo. Y en la segunda entrada podemos verlo como B1 más B2. Y en la entrada 2,2 factorizando el signo nos queda menos B1 más B2. A ver, para que una matriz pertenezca a W debe ser de la forma menos algo. En el primer renglón, pues aquí está menos algo y luego ese algo. Y en el segundo renglón, pues debe de ser otro número y luego menos ese número. Entonces aquí notamos que en el segundo renglón tenemos B1 más B2 es un número y en el siguiente, pues es el negativo del número anterior. Entonces si es de la forma de todos los elementos en W, entonces la suma de dos matrices que pertenezcan a W, pues también pertenece a W. Entonces se cumple el inciso 2 del teorema, también se cumplió el inciso 1 del teorema. Entonces para concluir, pues verificamos si se cumple el inciso 3 del teorema. Entonces para checar el inciso 3, la tercera propiedad es que debemos de tomar un número real y tenemos que tomar una matriz. Tenemos que tomar una matriz que pertenezca a W.
Entonces otra vez, para que esté en W, pues debe de ser de esta forma. Menos A, B, menos B. Para que sí pertenezca a W. Y entonces la pregunta es si K multiplicado por la matriz menos A, B menos B. La pregunta es si esta multiplicación pertenece a W. De la definición de producto de un número por una matriz, pues sabemos que esto es menos K por A, K por A, K por B y menos K por B. Inmediatamente podemos notar esta nueva matriz. En el primer renglón debe ser de la forma menos un número y luego ese número. Menos A. Pues si es de esta forma. Menos, en la entrada 1,2 es K por A y en la anterior pues es el negativo de ese número. Y luego en el siguiente renglón es el número K por B y luego en la siguiente entrada es el negativo de ese número. Entonces sí tiene la forma de todos los elementos en W y por lo tanto podemos concluir que sí pertenece a W. Sí, para que pertenezca a W pues deben de ser matrices de esta forma, menos A, B y menos B. Y entonces como sí lo es, pues podemos afirmar que sí pertenece a W. Y entonces por lo tanto cumple el inciso 3 del teorema. Y como cumple el inciso 3 del teorema, pues entonces podemos concluir que W es un subespacio vectorial, en este caso del espacio de matrices de 2 por 2. ¿Sí? Bueno, aquí yo tengo otro ejemplo, pero no quiero hacer el video tan largo. Este ejemplo también sí va a ser un... Este ejemplo sí es un subespacio vectorial. Sí es un subespacio vectorial del espacio de matrices de 2 por 2. La demostración pues sería pues es similar al ejemplo, al ejercicio 1 y al 4 o al 5, en los que sí probamos que sí es un espacio vectorial. La diferencia pues es la representación de cómo está dado el W. Este W pues está dado como que en forma paramétrica. Los elementos de W están dados de forma paramétrica con dos parámetros, parámetro A y parámetro B. Y aquí en el ejemplo 10, pues las matrices están dados, pero ya no en forma paramétrica, sino que ahora están dados a través de una ecuación. Y entonces la demostración pues es básicamente como lo hicimos en el ejemplo 1. Déjenlo checo, en el ejemplo 1 o en el ejemplo 6. La demostración es la misma, lo único que va a cambiar es que en vez de tomar vectores fila, pues ahora vamos a tomar matrices. Pero la prueba de que sí pertenezcan pues va a ser exactamente esto de aquí, porque con lo que necesitamos trabajar es con la ecuación. Con lo que necesitaríamos trabajar es con esta ecuación. La demostración es análoga, nada más que ahora trabajamos con esta ecuación de aquí. Entonces, bueno, para no alargar más el video, ya no voy a hacer este ejemplo, pero pues sería como el análogo. La demostración es análoga al inciso 1 y al inciso 6. Bueno, ya para finalizar el video, les había yo dicho, ¿cómo vamos a identificar si algo... ¿Cómo vamos a identificar si el espacio que me están dando si es un subespacio vectorial? Les había yo mencionado que
Les había mencionado que identificar que algo es un subespacio vectorial de R2 o de R3, pues es sencillo. A ver, en el inciso 1 sí fue un subespacio vectorial de R2. Y en el inciso 2 no lo fue. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia fundamental entre el inciso 1 y el inciso 2? Pues en el inciso 2 es W está dado a través de esta ecuación, a través de la ecuación 3x menos 2y igual a 5. Y en el inciso 1 está dado a través de la ecuación 2x menos 3y. 2x menos 3y igual a 0. Ahora entonces, en el inciso 1 era la ecuación 2x menos 3y igual a 0. Y en el inciso 2 está dado por la ecuación 3x menos 2y igual a 5. ¿Cómo saber por qué en el inciso 1 sí fue subespacio vectorial y en el inciso 2 no fue subespacio vectorial? Pues piensen en sus gráficas. ¿Cómo son las gráficas de esas dos ecuaciones? Si se fijan, pues son ecuaciones lineales. Son ecuaciones de grado 1. Y la gráfica de una ecuación lineal, estamos en R2. La gráfica de una ecuación lineal en R2, pues es una recta. Es una recta. 2x menos 3y igual a 0. 3x menos 2y es igual a 5. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que de aquí es una recta. Estoy escribiendo muy feo. A ver. El del inciso 1, su ecuación, su gráfica es una recta que pasa por el origen. Pero la del inciso 2 es una recta que no pasa por el origen. Y en el inciso 3, ¿cómo es la ecuación de x cuadrada menos 2y menor o igual que 4? A ver, vamos a verlo gráficamente. Vamos a verlo en GeoGebra, pero este es el GeoGebra en 2 dimensiones. El que ahorita necesitamos es GeoGebra en 2 dimensiones. A ver, entonces, en el inciso 1 estuvo dado por la ecuación. Estuvo dado por la ecuación 2x menos 3y igual a 0. Y entonces vemos que la gráfica pues es una recta que pasa por el origen. En el inciso 2 está dado por la ecuación 3x menos 2y igual a 5. Entonces ahora es la recta que está en azul, pues también es una recta, pero es una recta que no pasa por el origen. Eso es fundamental. Ahora en el inciso 3 también estaba dado por la ecuación. No sé qué pasó aquí. Ya. Se me había borrado una parte. A ver, x cuadrada más 2y menor o igual que 4. No estoy seguro si GeoGebra sabe graficar estas desigualdades, pero vamos a intentarlo. X cuadrada más 2
2y menor o igual que 4. Sí graficó la desigualdad. Entonces, los valores que cumplen, todos los pares ordenados que cumplen la ecuación de x cuadrada más 2y menor o igual que 4, pues es todo esto que está sombreado de azul. Entonces, en el inciso 1, sí fue un subespacio vectorial. Y la razón, pues, es que la ecuación que lo estaba representando es una recta que pasa por el origen. En el inciso 2 falló, porque la ecuación que lo representa es una recta, pero no pasa por el origen. Y en el 3, pues es un conjunto que sí contiene al origen, pero que no es una recta. Que no es una recta, porque de hecho esta es la caracterización. ¿Cómo son todos los subespacios de R2? Pues subespacios que son estrictamente más pequeños que todo el plano, pues deben de ser rectas que pasan por el origen. Si el conjunto que les estoy dando no es una recta que pasa por el origen, pues entonces y no es todo el espacio, pues entonces no es un subespacio vectorial. Los únicos subespacios vectoriales pongo el 0,0. Tenemos el origen. A ver, R2 solamente tiene 3 tipos de subespacios. Un subespacio es el subespacio trivial, el subespacio que nada más contiene al origen. Entonces, si les doy un conjunto que nada más tiene al origen, ese siempre va a ser un subespacio vectorial. Es el primer tipo de subespacios. El segundo tipo de subespacio, pues es todo el plano. Todo el plano es un subespacio vectorial de él mismo. Todo R2 es un subespacio vectorial de R2. De hecho, eso pasa siempre. Si ves cualquier espacio vectorial, pues entonces el subconjunto que nada más tiene al 0 es un subespacio vectorial de B. Y el mismo B también es un subespacio vectorial de él mismo. Entonces, en R2 pues hay dos tipos de espacios vectoriales que son triviales, que es el conjunto que nada más tiene al 0 y todo el plano. Y el tercer tipo de subespacios de R2 deben de ser, como en el inciso 1, rectas que pasan por el origen. Si la gráfica de la ecuación, si no es todo el plano y tiene más puntos aparte del origen, pero no es una recta que pasa por el origen, pues entonces no es un espacio vectorial, no va a ser un subespacio vectorial. Por eso es que cuando yo escribí los ejemplos, pues yo ya sabía si eran espacios vectoriales o si no eran espacios vectoriales, por su gráfica. Entonces nos vamos al siguiente ejemplo. Ejemplos 4 y 5. Pero estos ya están en el espacio, así que nos vamos a usar el GeoGebra 3D. Vamos a graficar quién es 4x menos 2y más 7z igual a 5. Y luego vamos a graficar la siguiente ecuación, quién es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor o igual que 9. Y también vamos a los siguientes ejemplos. En el ejemplo 6 será x más 2y menos z igual a 0. Entonces las conclusiones fue que en el ejemplo 4 y 5, los ejemplos 4 y 5,
no eran... Los ejemplos 4 y 5 no fueron subespacios vectoriales, pero en el ejemplo 6 sí fue un subespacio vectorial. Entonces, a ver, en el ejemplo 4, su gráfica es un plano. Su gráfica es un plano. Pero este plano tiene la misma falla que pasaban las rectas. Este plano no pasa por el origen. Y como no pasa por el origen, automáticamente no es un subespacio vectorial. En la ecuación del segundo ejemplo, bueno, GeoGebra no supo hacerlo. No supo graficarlo. A ver, vamos a pedirle algo más fácil, algo que sí sepa hacer GeoGebra. Menor o igual que 9. Vamos a cambiar el menor o igual. Lo vamos a cambiar por igual. Ahí está. Igual a 9 sí lo supo graficar. Todos los valores donde x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 9 es una esfera. Es una esfera que tiene radio 3. Es una esfera de radio 3. Y si fuera, bueno, este es el igual a 9. El igual a 9 pues es el borde de la esfera. Y si le cambiamos por menor o igual que 9, pues entonces es la esfera junto con todo lo que está dentro. Junto con todo lo que está dentro. Entonces, ese conjunto sí tiene al origen. Sin embargo, pues no es lineal. No es un plano. Y por no ser un plano, contiene el origen, pero no es todo el espacio. A ver, el problema que existió en el ejemplo 5, el problema que existió en el ejemplo 5, pues es que existió un vector que estaba dentro de W, pero que si lo multiplicaba yo por un escalar, ya quedaba fuera. Ahora, vamos a graficar esa situación. El 1,0,0 pertenecía a W, pero al multiplicarlo por 20 ya no estuvo en W. Entonces, tenemos el 1,0,0, punto, abrimos paréntesis, 1,0,0. Ese punto, si pueden observar, pues está dentro de la esfera. Ese punto sí está dentro de la esfera. Pero cuando lo multiplicamos por 20, 20,0,0, ya no se alcanza a visualizar porque quedaba muy afuera. Está totalmente fuera queda totalmente fuera del conjunto. Y entonces siempre que pase eso, bueno, aquí lo estoy manejando como punto, pero en realidad son vectores. Y acuérdense que yo les había dicho, ¿qué pasa si un vector lo multiplicamos por algún número? O sea, nada más para que recordemos, a ver, ponemos, si se acuerdan cómo graficamos vector, escribimos vector. Y si es un vector centrado en el origen, pues nada más ponemos el final. O sea, por ejemplo, vamos a poner el vector 1,1,1. No me lo acepta. Ya, no me lo estaba aceptando porque estaba mal la sintaxis. A ver, nada más para recordarles. ¿Qué pasa si un vector lo multiplicamos por algún escalar? O sea, por ejemplo, consideremos el vector 1,1,1.
Y entonces, ¿qué pasa si ese vector lo multiplicamos, digamos, por 3? Entonces, si multiplicamos el vector 1,1,1 por 3, pues nos queda el vector 3,3,3. Y entonces, si se fijan, lo que pasó es que el vector original, al multiplicarlo por 3, pues se hace 3 veces más grande. Y entonces, si consideramos el vector como lo tenemos arriba, el vector 1,0,0, y luego consideramos el vector, me aceptó el cambio, si consideramos el vector 1,0,0 y luego consideramos el vector, era 20,0,0, y entonces habíamos quedado, pues el vector 1,0,0, pues sí se queda dentro del conjunto. Sin embargo, al multiplicarlo por 20, pues lo que hicimos fue estirarlo, ya se salió. El vector está de azul, de rojo. Bueno, la punta está roja. Entonces, en ese ejemplo, por eso fue que falló. Si tengo yo un punto que está dentro del conjunto, pero que al estirarlo ya se va a salir del conjunto, pues entonces por eso es que no fue un subespacio vectorial. Y en el que sí fue un espacio vectorial fue este de aquí. Y la razón fue que su gráfica fue un plano. Un plano que no tiene el problema que su gráfica fue un plano que pasa por el origen. Y podemos apreciar que pasa por el origen este plano. ¿Sí? Y a ver, en los siguientes ejemplos también tendremos situaciones parecidas. A ver, en el ejemplo 7 y ejemplo 8, bueno, en estos dos, teníamos dos Ws en los cuales concluimos que no eran subespacios vectoriales. Graficamos esas ecuaciones, sin embargo, están dadas en forma paramétrica. Entonces, a ver, escribimos la del inciso 7. Está dado en forma paramétrica, pero con un solo parámetro. Entonces, acuérdense que las que están dadas por un solo parámetro, esas hay que ingresarlos con el comando curva. Y la sintaxis será curva. Asignamos el valor de x, que en este caso es 2t menos 1, coma. El valor para y, en este caso sería 3 por t, coma. Luego 4, coma, que sería el valor de z. Luego le identificamos quién es el parámetro. Nuestro parámetro es t, coma. Y luego, bueno, el dominio del parámetro t. Nuestro dominio tendría que ser todos los números reales. Sin embargo, GeoGebra no puede trabajar con tantos. Así que vamos a asignarle un dominio al parámetro t. Vamos a asignarle, digamos, desde menos 10, hasta 10. Y vamos a graficar también este que tenemos aquí. La pantalla pequeña no me deja escribir. Así. Ahora vamos a graficar el otro. El otro W, pero el otro W tiene dos parámetros. Así que acuérdense que si tiene dos parámetros, tenemos que manejar el comando superficie. Entonces escribimos superficie. Abrimos paréntesis. Y la sintaxis es, primero escribimos el valor de x, que en este caso sería t
t menos s, coma, luego s, coma, y luego t más 1. T más 1. Este todavía no. No, la sintaxis es coma. Vamos a borrar este que apareció. Ese no lo necesitamos. Entonces, superficie. Ingresamos valor para X, valor para Y, valor para Z y luego indicamos quiénes son nuestros parámetros. El parámetro T, coma, y le vamos a asignar un dominio, digamos desde menos 10, coma, hasta 10. Y luego identificamos el otro parámetro, el parámetro S, coma, y también le asignamos un dominio, digamos desde menos 10, coma, hasta 10. En ambos casos, el conjunto no fue un subespacio vectorial. ¿Cuál fue la razón? A ver, en uno, notemos que su gráfica es una recta en el espacio. ¿Cuál es el problema de esta recta? Pues que no pasa en el origen. Si esta recta hubiera pasado en el origen, pues entonces el W sí hubiera sido subespacio vectorial. No fue subespacio vectorial porque no pasó en el origen. Y el C, ¿por qué no fue un subespacio vectorial? Pues su gráfica fue un plano. Sin embargo, otra vez no pasa por el origen. Y entonces, la conclusión, en R2 quedamos que había 3 tipos de subespacios. 2 de ellos son triviales. O sea, el subespacio que nada más tiene al 0 o el mismo. El mismo espacio pues es un subespacio de sí mismo. Esos son 2 subespacios triviales. Los subespacios que no son triviales, todos tienen que ser, su gráfica tienen que ser rectas que pasan por el origen. En el caso de R3, en el caso del espacio, ahora tenemos 4 tipos de subespacios. Dos subespacios pues son triviales. Otra vez el subespacio que nada más tiene al 0 o todo R3. Todo R3 es un subespacio de sí mismo. Los subespacios que no son triviales pues son de 2 tipos. Un tipo pues son rectas que pasan por el origen. Y el otro tipo son planos, pero planos que pasen por el origen. Forzosamente tienen que ser esta situación. Y entonces ya para concluir, vamos a escribir eso como una observación, como un comentario. A ver, observación. Los subespacios no triviales de R2 los subespacios no triviales de R2 son rectas que pasan por el origen. Y los subespacios no triviales de R3, todos los subespacios no triviales de R3 son o son rectas que pasan por el origen. Bueno, son rectas o planos. Son rectas o planos que bueno, disculpen la escritura, que pasan por el origen. Parece que esta pantalla no sigue mi velocidad y por eso escribe bien feo.
así que necesito escribir más despacito. La observación. Entonces, ¿cómo van a reconocer los subespacios de R2 o los subespacios de R3? Pues para empezar tenemos los subespacios triviales. Los triviales pues son los que nada más tienen al origen o los que son todo el espacio en sí mismo. Y los no triviales de R2 pues deben de ser rectas que pasan por el origen, y los no triviales de R3 son rectas o son planos que pasan por el origen. Y de acuerdo al último tema que estudiamos antes de terminar, al último tema que incluyó el parcial, pues estuvimos estudiando rectas y planos en R2 y en R3. Así que pues ya saben manejar este de aquí. Entonces, pues en los ejercicios que les ponga, donde tengan que identificar si son subespacios o si no son subespacios, en el caso de R2 o R3, pues recurran a GeoGebra como una herramienta auxiliar para identificar si tienen que probar si sí son subespacios o si tienen que demostrar que no son subespacios. Bueno, este primer video quedó bastante largo. Es un tema algo complejo, así que por favor revisen, vean el video las veces que sean necesarias. Como les dije, bueno, ahorita lo importante es que sepan identificar si estamos trabajando con subespacios o si no son subespacios vectoriales. Ya los siguientes temas pues les estaré yo dando métodos más específicos para la situación que nos están pidiendo, para los ejercicios pues para los ejercicios que vengan, para los siguientes temas. Bien. Bueno, hasta luego y pues espero que les esté yendo bien en estos días.